Para saber si algún hermano quiere preguntar, que levante la mano, el que quiera preguntar, para saber si va a pasar a preguntar o no. Ah, bueno, entonces no hay preguntas de los hermanos separados. Continuamos entonces con la misa. Era para darle la oportunidad a ellos que preguntaran. Pero si no hay, entonces comenzamos la misa. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Sí, ya. Comenzamos, ¿sí? Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que entregó su vida para salvarnos, esté con ustedes. Quiero ofrecer esta Eucaristía al Señor en acción de gracias por este encuentro, por este compartir de su palabra, para que Él haga fructificar esta semilla que ha sido sembrada en cualquier parte del mundo donde se escuche la palabra del Señor. También ofrezco esta Eucaristía al Señor por las intenciones de cada uno de ustedes que lo han dejado todo para venir a escuchar la palabra de Dios. Y por mi patria Venezuela, que está pasando por momentos difíciles, para que el Señor venga en auxilio de los venezolanos, se dé prisa en socorrernos. Y ahora, queridos hermanos,
En presencia de Dios, en un momento de silencio, reconozcamos que somos pecadores y en lo más profundo de nuestro ser, dámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las próximas fiestas pascuales con el corazón libre de pecado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a oír la palabra de Dios con atención. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor Dios. Si el malvado se convierte de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada. A causa de la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador? Oráculo del Señor. Y no que se convierta de su mala conducta y viva. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán, el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere.
muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Señor, oye mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Y tienes en cuenta las culpas, ¿quién podrá subsistir? Y tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón, para que seas temido. Y tienes en cuenta las culpas, ¿quién podrá subsistir? Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Mi alma espera en el Señor, más que el centinela a la aurora. Y tienes en cuenta las culpas, ¿quién podrá subsistir? Como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Si tienes en cuenta las culpas, ¿quién podrá subsistir? Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás,
y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda ante el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Los que van a leer, por favor. Queridos hermanos, vamos a compartir un poquito el Evangelio de Dios del día de hoy. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del versículo 20 en adelante. Jesucristo, el Señor, nos invita a ser mejores que los fariseos y los publicanos. Nos invita a ser mejores que esos fariseos que dicen estar en paz con Dios, pero que no cumplen lo que Dios manda. No cumplen la ley en el sentido que Dios quiere. Se conforman con decir que son hijos de Dios, se conforman con decir que hacen el bien, pero cuando se trata de cumplir lo que Dios manda, hasta ahí llega. Vamos a escucharlo. 5:20 en adelante. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto, que lo de los fariseos. Escuche. El Señor dice, no se conformen como los fariseos. Tenemos que ser más perfectos que los fariseos. Los fariseos se conformaban con tener la ley en los labios y con aparentar delante de los demás que servían a Dios. Y ahora nosotros tenemos que hacer algo más perfecto que los fariseos. Como no sabemos qué es lo más perfecto que los fariseos, escuchen lo que Jesús propone. Dale. O de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Si no se proponen algo más perfecto que los fariseos y los maestros de la ley, ustedes, llámense como se llame, no podrán entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo más perfecto? Oiga. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. No matarás. Eso, ustedes y yo siempre, incluso la gente cuando se va a confesar dice, Padre, yo pecado no tengo. Yo no mato, yo no robo, yo no tomo, yo no bailo pecado. Yo pecado no tengo. Pero Jesús dice que así eran los fariseos. Que no debemos caer en eso. Que nosotros debemos examinar un poquito más el querer de Dios. Ir más allá. Dale. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, esto es lo más
que los fariseos, que usted y yo tenemos que cumplir. No pensar que matar es solamente agarrar un arma y meterle un tiro o meterle un cuchillo a otra persona. No. A veces estamos matando de otra manera. Óiganlo. Si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Observen. Enojarse contra su hermano. Permitir que la ira ciegue su mente y su corazón. Sentir furia contra su hermano, querer acabarlo, querer destruirlo, querer que se muera, querer que lo mate un carro, querer que... Eso es un pecado grave. Eso no es correcto. De eso debemos cuidarnos. Sigue. El que ha insultado a su hermano, No solamente el odiar al hermano, el que insulta a su hermano. Ahí es donde yo, por ejemplo, hago reflexionar a los católicos y les digo, ¿cómo se explica que un católico diga grosería, diga insultos hacia otro hermano y se llame cristiano? ¿Cómo se explica eso? Si Jesucristo dijo que los fariseos se conformaban con decir yo no mato, pero Jesús dice, el que se enfurece contra su hermano o el que insulta a su hermano ya cometió un pecado. Y me cuestiona, por ejemplo, con los hermanos separados que dicen que ellos no tienen pecado, pero vayan al canal mío y vean cómo me insultan. Y yo me hago la interrogante, ¿será que nunca han leído este evangelio? Que el que insulte a su hermano ya cometió un pecado. Repítalo. ¿Y el que insulte? el que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Aunque sea cristiano evangélico. ¿Sí? No debemos insultar a nadie. No arreglamos nada. Cuando insultamos a alguien no le hacemos daño a ese alguien. Nos hacemos daño nosotros mismos. Eso es maldecir. ¿Qué es maldecir? Maldecir o decir mal. Cuando yo hablo cosas que no debería hablar. A veces pensamos que maldecir es decir yo te maldigo. No, eso no es maldecir solamente. Maldecir es maldecir. Cuando hay tantas palabras buenas para hablar, o cuando hay silencio que podemos guardar, ¿por qué yo tengo que insultar al otro? Y está de moda. Y parece algo que el que no insulta al otro, el que no dice grosería, es un anticuado. Eso es algo normal. Padre, además las groserías se me salen solas. Pero si se le salen solas significa que no tiene freno. Significa que nunca se ha preocupado por cumplir la palabra de Dios. Si insulta al otro, significa que no eres capaz de reconocer que en el otro está Cristo. En resumen, estos mandatos que nos está dando el Señor es porque los fariseos decían amar a Dios, pero no amaban al hermano. No le importaba el sufrimiento del hermano, no le importaba hacerle daño al hermano, no le importaba. Pero en eso estamos viviendo nosotros igual. Tratamos mal a los demás, a los hijos. Hay padres de familia que los insultan. A la esposa. Hay esposos que dicen, yo a mi esposa no la he tocado ni con el pétalo de una rosa. Pero y con las malas palabras, con los insultos. ¿No cree usted en el Evangelio del Señor que el que insulte, cuántas veces ha insultado a su esposo, cuántas veces ha insultado a su esposa? Eso es pecado. ¿Cuántas veces ha insultado a su hermano, a su hermana o a su enemigo? Y eso es pecado. Siga. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Cuando nosotros
no somos capaces de ver al hermano que está viviendo el Evangelio. Y cuando está tratando de vivir su fe, nosotros más bien, en vez de aplaudirle, de animarle, le hacemos la guerra, le llevamos la contraria. Aquel tratando de vivir el Evangelio y nosotros tratando de destruirle la fe. Es lo que hacen los protestantes con nosotros. Los protestantes buscan destruir la fe del católico. Los protestantes no buscan evangelizar, buscan destruir la fe del católico. Por eso tienen unas cuantas de insultos para con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, la gran prostituta, es un insulto. El Papa, la bestia, el anticristo. La Virgen María, una prostituta. O sea, todo es un insulto para destruir la fe a la persona. Y el que haga eso, otra vez, repítalo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Cuando nosotros no somos capaces de reconocer la verdadera doctrina del Señor, la verdadera enseñanza del Señor, para apoyar esa obra de Dios, sino al contrario, lo desechamos, lo despreciamos, lo aleamos, eso es un pecado. Eso es un pecado. Cristo dejó la iglesia, Cristo dejó su doctrina, su enseñanza. Y ellos dicen, no, los católicos están condenados, los católicos esto, los católicos aquello. Cuidado, porque es al revés. Según la Biblia, es al revés. Cuando ellos creen estar en la verdad. Cristo, y tenemos constancia a lo largo de la historia, que Él fundó su iglesia. Pero hay quienes están en contra de esa iglesia y en contra de la doctrina y en contra de los apóstoles del Señor. Y eso es un pecado. Pero no, ellos piensan que eso no es pecado. Diga. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, y a pesar de eso, tratando mal a los demás, yo creo en Diosito Santo. Yo llevo mi ofrenda ante el altar, yo pago el diezmo. O en la Iglesia Católica. Yo voy a comulgar, pero yo no le hablo a Petronilo o a Pánfila. Y no le hablo ni aunque me esté muriendo. Porque el daño que me hizo no tiene perdón de Dios. Ah, fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Por qué no se quita el nombre de creyente, de cristiano? ¿Por qué no quita el nombre de católico? Eso no puede ser. Por eso la iglesia dice que una persona que no le hable a otra persona, que tenga odio en su corazón, esa persona no debe comulgar. Si se acerca a comulgar, el Padre no le va a negar la comunión. Pero no debe comulgar. Vas a llevar la ofrenda ante el altar del Señor. ¿Te acuerdas que tiene a alguien que no le habla? Vaya, deja la ofrenda allí y reconcíliate con tu hermano. ¿Lo estamos haciendo? No. Estoy convencido que muchos de ustedes, si no la mayoría, tienen alguna persona que no le habla. Espero que al menos hoy tome conciencia y no venga a comulgar sin hablarle a esa persona. O al menos, decidido a salir, hablarle a esa persona. Porque el Señor dice, deja, hipócrita, deja la ofrenda detrás de la puerta, vaya, reconcíliate con tu hermano. ¿Cuándo te vas a reconciliar con tu hermano? Es que no le perdono lo que me hizo, eso no tiene perdón de Dios. Claro que sí tiene perdón de Dios. ¿Y cómo le vas a pedir a Dios que te perdone si no has perdonado? Y ese odio nos está carcomiendo, nos está destruyendo. ¿Saben algo? La peor enfermedad que existe no es el SIDA, no es el cáncer. La peor enfermedad es el odio, que carcome el alma y que destruye a la persona. Tan claro como saber que el reino de los cielos es el reino del amor y el reino del infierno es el reino del odio. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Le preguntaba al discípulo, al maestro, maestro, ¿qué es el infierno? Le decía el maestro al discípulo, imaginémonos que usted se muere y llega allá al cielo
Y se muere también su vecino que usted no le habla y llega al cielo. Y Dios lo pone a usted frente al vecino y al vecino frente a usted. Yo no sé cómo se llama eso cuando sacan de la olla, cucharón también se le dice, cucharón. Y Dios le da un cucharón grande a usted y le da otro cucharón grande a su vecino que usted no le habla y está frente suyo. Y pone en el centro de los dos, pone Dios un poco de comida exquisita de la que a usted más le gusta. Y usted con el cucharón no puede agarrar y comer porque el cucharón es muy grande y no le alcanza para usted comer. A llevarlo a la boca es muy grande y es imposible. La única manera para que usted coma es que el vecino le dé a usted. Y la única manera para que el vecino coma es que usted agarre con el cucharón y le dé en la boca al vecino. Pero como no se habla, ahí está la comida sabrosa. Pasan hambre y sufren. Pero por el odio vivirán toda la vida sufriendo, viendo la comida exquisita para comer, pero por odiarse no son capaces de darse el uno al otro y pasarán toda la vida sufriendo, y eso es el infierno. ¿Y qué es el cielo? Dijo el maestro, lo mismo. Usted muere y el vecino también, pero son amigos, se hablan, no se odian. Está la comida allí, está el cucharón grande para usted y para él, y usted mira al vecino, le da risa, y el vecino lo mira a usted, le da risa. Dame usted y yo le doy. Y los dos comen y saborean y disfrutan de ese banquete. Ese es el reino de los cielos. Por eso el reino del amor es el cielo. Y por eso el reino del odio es el infierno. Es una manera sencilla de decir que la persona que odia a su hermano no podrá alcanzar la salvación. Porque Dios es amor. Y el reino de los cielos es el reino del amor. Y el reino del infierno es el reino del odio. Y sigue. Y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes de hacer las paces con tu hermano. Téngalo ahí, mire a ver 1 de Juan capítulo 3, versículo 11 que dice, ahorita regresa para acá. 1 de Juan capítulo 3, a ver si es el 11, si no es el 11 el 14, y si no es el 14, el 20 y 14. Debemos amar... ¿El 11? Escuche. Debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Y eso tiene que enseñarlo papá y mamá a los niños desde pequeñitos. No permitir que los hermanitos se estén peleando. No permitir que se estén odiando o que sean egoístas el uno al otro. Deben enseñarle a sus hijos a compartir el uno al otro y que no se estén peleando. Diga. Pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No imitemos a Caín, que era el maligno, y mató a su hermano. No hay que imitar a Caín, pero vamos a ver cómo nos convertimos en Caín y matamos a Abel. Dale. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. Siempre que odiamos a una persona es porque nosotros hacemos el mal. El que odia a una persona es porque él hace el mal y el otro hace el bien y le duele. Siga. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Cuál es el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida? El amor a los hermanos. Se lo traduzco en castellano. Usted tiene a una persona que usted no le hable. Usted está muerto en vida.
De otra manera, usted anda con un cadáver dentro. De otra manera, usted es un fariseo hipócrita, un sepulcro blanqueado, por fuera muy bonito, con un traje bien hermoso, y si es mujer hasta pintada, pero por dentro huesos podridos y pichos. La señal de que hemos pasado de la muerte a la vida es que amamos a nuestros hermanos. Si eso es verdad, y tiene que ser verdad porque es palabra de Dios, y nosotros creemos que es palabra de Dios y creemos que es verdad, entonces muchos católicos andan muertos en vida. Llámese como se llame, sea del grupo de apostolado que sea, pregúnteme si me importa. Andamos con un cadáver dentro. Siga. El que no ama está en un estado de muerte. El que no ama está en un estado de muerte. ¿Usted ama a su suegra? Sáquelo por ahí. ¿A quién no ama? ¿A quién no? Está en un estado, está grave. Siga. El que odia a su hermano. Oh, escuchen. El que odia a su hermano es un asesino. ¿Otra vez? Es un asesino. El que odia a su hermano es un asesino. ¿Y qué pasa con los asesinos? Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Si esto es verdad, y sabemos que es verdad porque es palabra de Dios, entonces hay muchos cristianos de puro bla, 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 de puro nombre, fariseos hipócritas, que están metidos en un grupo de apostolado, pero odian a otras personas porque no es del mismo grupo, o porque a lo mejor le hizo un daño, o porque a lo mejor piensa que le va a quitar el puesto. ¿Cuántas veces alimentamos venganza, deseo de venganza? El que me la hace me la paga. Como le dijo el ganso a la gansa, venganza, venganza. Este es un gran problema. Estamos viviendo de eso. ¿Y saben qué es lo peor? Que nos llamamos cristianos. Dicen los carismáticos, si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. Si no se nota, si no amamos al hermano, a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Y dice el Señor que eso tenemos que arreglarlo ya. Sigan con Mateo, ahora el versículo. Vamos como en el versículo 24 o el 25 ya. El Señor dice que tenemos que arreglarlo ya mientras vamos de camino. Porque si no, hay problemas. 25. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras va todavía de camino al juicio. Para eso Dios permitió que usted viniera hoy a escuchar la palabra de Dios. Para que arregle esa situación que tienes. Mientras va de camino al juicio. ¿Y no? ¿Vale? ¿O prefieres que te entregue al juez? ¿Prefiere que te entregue el juez? ¿Y el juez a los guardias? El juez a los guardias. Mire dónde va a parar. ¿Que te entregará en la cárcel? Te van a encerrar en la cárcel. Y allá va a pagar. Escucha. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ahí dice el Señor que tendrás que pagar por el orgullo, por la soberbia que tuvo de no hablarle a una persona, de esperar que esa persona le hablara a usted.
háblele usted a esa persona. Háblele, llámele por teléfono y dígale, Petronilo, ya, dejemos eso ahí, ya se acabó. Hasta ahí. Porque los dos están sufriendo, los dos están pecando. Claro que sí. Pare de sufrir. Háblale, perdona. La Biblia dice que con la vara que midas serás medido. Si perdonas, serás perdonado. Díganme, ¿no hemos ofendido a Dios de mil maneras? ¿No queremos que Dios nos perdone todos los pecados? Pues ese Dios es nuestro Padre. Si nosotros somos sus hijos, le vamos a perdonar. Si Dios es misericordioso, nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Si no tenemos misericordia, no somos hijos de Dios. La Biblia es clara cuando dice que Dios hace salir el sol sobre malos y bueno, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Ojalá pues que esta palabra de Dios nos ayude a nosotros a crecer en la vida espiritual, que podamos practicar el mandamiento del amor y que podamos un día encontrarnos en el cielo gozando del banquete eterno junto con los ángeles y los santos. Amén. Amén.